Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. El 9 de junio de 1956 se produjo en la provincia de La Pampa el hecho de armas más importante de su historia contemporánea y que paradójicamente no tendría muertos ni sangre. Ese día, un grupo de militares y civiles que respondían al peronismo proscripto entonces por la llamada Revolución Libertadora, se hizo dueño de la ciudad capital durante 10 horas hasta que fueron bombardeados. El golpe que se dio en junio del 56 por un grupo de militares y civiles, fundamentalmente en Buenos Aires, con vistas a la restitución del gobierno legítimo, que era el de Perón. Es decir, Perón, con sus más y sus menos, había llegado a esa segunda presidencia como gobernante legítimo. La revolución llamada Libertadora lo tumbó. Hubo una serie de desaguisados muy marcados y un grupo de militares peronistas, que los había, y de civiles, dieron un golpe que fracasó. El 56 yo siempre lo he considerado como uno de los hechos más importantes de la historia política de La Pampa ocurrido, porque la primera vez que es lo que había dejado de ser territorio hacía poco y era nueva provincia, que había sido la provincia de Eva Perón, llegó a tomar un gobierno de facto, levantándose el pueblo en armas y sin matar a una sola persona. Eso para mí es el hecho trascendental del 9 de julio del 56 y especialmente en La Pampa. Se respetó la vida y haciendas de todo, como se dice. Corría el año 1956 y gobernaba el país la llamada Revolución Libertadora. Los hombres que encabezaron ese gobierno habían derrocado en septiembre de 1955 al presidente Juan Domingo Perón, que había tenido que huir del país comenzando su largo exilio. Y también una escalada de violencia que se prolongaría por décadas. El peronismo fue proscripto y perseguido y por ley no se podía nombrar ni a Perón, que pasó a ser denominado el tirano, ni nada que tuviera que ver con su movimiento. Después de la Revolución Libertadora, la sociedad argentina fue dividida por una raya, ¿no es cierto? Y de un lado estaban peronistas, del otro antiperonistas o no peronistas. El país estaba oprimido, hasta como que la tiranía de Rojas y Aramburu era Rojas y Aramburu. El peronismo proscripto inició entonces la llamada resistencia peronista, que intentó oponerse al gobierno de facto a través de huelgas, manifestaciones y sabotajes a industrias y medios de comunicación. Uno de esos intentos, ocurrido en la segunda mitad de los años 50, fue la contrarrevolución encabezada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Una rebelión que duraría horas, pero que quedaría marcada en la mitología peronista por los mártires que dejó. El peronismo estaba proscrito y cada vez que hacía alguna manifestación seguro que había una represión. Si no, tenemos que recordar lo que ocurrió en el frigorífico Lisandro Latorre, lo que le ocurrió a los ferroviarios, y eso ya se hablaba de democracia, porque ya había gobiernos elegidos por un sector del pueblo porque la mayoría estaba proscripta. Venía la orden de registro de la Policía Federal. Y como la Policía Federal estaba con nosotros y nos decía, bueno, esta noche rajá de tu casa porque hay requisa. Así que para cuando venía la requisa no había nadie en las casas. Y yo me fui a Esquel porque no se podía vivir. Acá no se podía vivir. La conspiración encabezada por Valle se extendió a otros oficiales que querían la vuelta de Perón. Entre los participantes de esa intentona en tierras pampeanas se contaron el general Adolfo Filipó, un oficial peronista que había llegado de Capital Federal y era jefe del Distrito Militar 65. También estaba entre sus líderes el ex juez Agustín Nores Martínez y el ex comisario José Regasoli.
Esa asonada fue un secreto que empezó a divulgarse entre pequeños círculos. La revolución estaba en marcha. No tenemos que olvidarnos que acá teníamos una pieza clave en La Pampa, que era el capitán Filipó. El capitán Filipó era un militar de baja graduación, un capitán, no era de los oficiales subalternos, y él, en el 16 de junio del 55, tuvo una participación importantísima en la toma del Ministerio de Marina en el momento que habían bombardeado Plaza de Mayo. En el 56... Filipó lo pone, la amistad mía con Filipó era de practicar tiro con aquella pistola en Parque Luro, ¿viste? Y el doctor Nores Martínez, que enseñaba a sus dogos argentinos a pelear contra los jabalí y contra los pumas, y los hacía en cerco de palo a pique, los hacía, ¿cómo se llama? Filmaban, y tal es así que en La Nación de los años 54, 55, hay de un domingo 2 páginas enteras de la pelea de los jabalí, y esas fotos las tomé yo. Yo iba a tomar fotos porque yo era fotógrafo, pero de hacer amistad ahí con Filipó y con Nores Martínez, mi hermano tenía 20 años y le digo: capitán, ¿usted no lo pondría a mi hermano con usted en el distrito? Sí, pero ¿por qué no me lo dijo antes? Y bueno, y mi hermano quedó como asistente del capitán Filipó siendo soldado. Yo vivía acá enfrente, tenía un estudio fotográfico, Fotopatri. Y bueno, y atrás estaba el Distrito Militar 65. Yo en este movimiento estaba comprometido, pero porque no se puede hablar con todo el mundo lo que va a ser un movimiento revolucionario. Entonces yo había dicho: sí, cuando llegue el momento me van a buscar a mi casa, porque tenía que ser así. Bueno, ese día del movimiento yo era de la comisión del Club Juvenil Villalonso, teníamos un baile. Como mi padre había muerto hace una semana, por respeto a él, yo no iba a ningún lado. Fui, le ayudé a que armaran todo, donde era la carpintería de Novak, allá en Villalonso. Se armó en el saloncito de ese un baile con la gente del barrio. Bueno, y se armaba todo. Y entonces yo, después que terminé todo de acomodar y de ayudarles, me fui a mi casa. Y estando acostado, me viene a avisar que había un movimiento revolucionario. Me levanté y creo que a los, no sé si 10 minutos, me vinieron a buscar, de parte del capitán Filipó. Ya el 25 de mayo, el golpe fue el 9 de junio, pero ya el 25 de mayo, Nicolás Navarro, haciéndole homenaje a San Martín, forma todo el distrito ahí, y cuando yo saco la foto del distrito todo formado, me dice: che, el capitán quiere hablar con vos. Digo: pero si viste, era de ir a Parque Luro y vernos. Y entonces lo voy a ver acá al distrito. Me dice: mire, Solesio, vamos a hablar de peronista a peronista. La Policía Federal y la Marina me está bloqueando todos los pasos de la gente que yo mando. Yo mando suboficiales de civil y todo para conectarse con el general Valle, y ya me han encanado a 2. Y como usted, yo tenía 29 años, ¿no? Como usted es jovencito, de los bigotitos así, todo, dice, y va cada 15 días a comprar materiales para la fotografía, entonces me dice: ¿y usted no se animaría a qué, capitán? Dice: tiene que ponerse en contacto, yo le voy a dar una persona, ¿no? Y con mi hermano Walter. Digo: bueno, ¿pero de qué se trata? Y se trata de algo muy delicado. Ahora sí, dígame sí o no. Digo: no, capitán, está mi hermano. Si se va a jugar la vida a mi hermano, me la juego yo también. ¿Viste? Entonces me tomé el puelche y me fui para allá. Cuando llegué allá, me atiende Walter Filipó. Empezamos a cambiar coche. Yo, la verdad, que en aquel tiempo tenía bien cerrados los esfínteres, ¿no? Pero ya el zorongo que tenía encima
me cambiaban en un garaje y me pasaban a otro coche, de otro coche me pasaban a otro coche. Pero digo, esto parece una película. Hasta que un tipo me dice, bueno, dice, mire jovencito, esto se lo lleva al capitán Filipó, es una orden, va a haber un asalto a la Infantería de Marina de La Plata, va a haber otro golpe encabezado por el coronel Cogorno del 7 de Infantería, dice, y también vamos a ver si podemos copar Puerto Belgrano. A mí, yo no sabía en qué lagartija me había metido. Dice, y otra cosa, dice, no se olvide, cuando suba al tren o venga un policía o un militar y le quiera pedir o algo, o lo tira por la ventana al sobre, dice, o se lo come, lo mastica, o lo meten en la letrina, lo que sea, pero esto es sagrado. ¿Cómo nació, digamos? Pensaban que teníamos una dictadura de general Aramburo. Había una efervescencia dentro de la gente nuestra, porque veíamos que toda la política que había llevado el general Perón la estaban tirando abajo. Entonces un buen día viene y me habló Filipó, que estaba en el distrito militar, a ver si, como yo tenía una cierta ascendencia dentro de la policía, a ver si era posible de iniciar un movimiento acá, pero con que llegara a la policía también. ¿Usted estaba en actividad todavía o retirado? Ya estaba retirado, hacía poquito que me había retirado. La Revolución de Junio se lanzó sin tener todos los detalles previstos y a pesar de las previsiones de sus ejecutores. Días antes de producirse, los servicios de inteligencia apresaron a varios peronistas en Santa Rosa, pero nada podía detener la marcha. Yo llegué el 8 de junio a la mañana en el Puelche y en la minería Bowen del suboficial Navarro leímos ahí y era la orden para el 9 de junio a las 22:50. ¿Viste? Así que ya sabíamos todo. Entonces, yo llegué el 8, ¿no? Y era el 9 a la mañana, así que ya, listo. Estaba todo decidido. El Regasoli que habló conmigo era un hombre que hablaba con una perspectiva de 30 o 40 años de ese suceso, ¿no es cierto? Él reivindicaba la idea y el motivo. Lo reivindicaba como peronista y como ciudadano, porque decía que lo que ellos defendían era una causa amparada en la Constitución. Pero también se daba cuenta de que, bueno, la planificación había tenido deficiencias y hasta ingenuidades. Con decirte que me comentaba entre risas que la persona encargada de tomar, me parece que era el correo, estamos hablando de una aldea que era Santa Rosa de 15.000 personas o algo así que había 4 o 5 puntos neurálgicos. El encargado de tomar el correo se durmió. Así que procedieron en consecuencia y llegaron tarde. Cuando hicieron, ¿cómo le llamaban ellos? La contrarrevolución o algo así, cuando quisieron retomar la radio, hubo un trabajo de inteligencia muy bien hecho por parte de Filipó. Acá en la emisora había un interventor de apellido Carrizo, que era de Buenos Aires, estaba como director interino, y se acercó Filipó, no me acuerdo el resto, de gente que estaba en el distrito militar. Se empezaron a hacer contactos, así, visitas, y un día nos invitaron una semana antes a comer un cordero en la casa de Filipó, a todo el personal. Y después de mucho tiempo me di cuenta que en esa reunión nos habían tirado la lengua sobre el movimiento de la emisora, para interiorizarse de cómo era esto y quién se podía meter en el lío, ¿no? El 9 de junio a la noche, Filipó dio orden de iniciar el levantamiento. A nivel nacional, también hubo focos en Campo de Mayo, La Plata y Rosario.
pero hubo muchos que habían dado su palabra que no se sumaron a último momento. Parece que funcionaron muy bien los llamados servicios de información. O podría interpretarse también que funcionaron muy mal los conjurados, porque hubo varios de ellos que estaban comprometidos y cuando llegó el momento de proceder se quedaron muy quietitos en los cuarteles. Con una musculosa me fui, un frío de esas de novela. Bueno, le avisé a esa gente y me vine a casa. Cuando me estaba terminando de preparar, vino otro coche a buscarme. Y me fui, vine al distrito y ahí recibimos orden que fuéramos a buscar un coche a casa de gobierno, ¿no? Fue Jorge Lino Díaz, tal Patiño, el suboficial Jamú y yo. Agarramos un coche y salimos. La orden nuestra era salir a recorrer las calles a ver qué es lo que pasaba. Filipó contaba entonces con soldados del distrito militar, los oficiales de la Policía Federal y civiles peronistas que tomaron las armas. A bordo de varios vehículos tomaron la casa de gobierno, en ese entonces ubicada donde hoy están los tribunales y la jefatura de policía, entre otros edificios. La tarea nuestra es esperar que se largara y acompañar a los... Saber no se sabía nada. Todos sabíamos que iba a pasar, pero había que tragarla. Vamos, había que esperar el momento nomás. Estaban dando una obra ahí en el Teatro Español acá. El general rajó al amanecer. Y se presentó el capitán Filipó en el Teatro de la Puerta y le gritó: los que van a desaparecer son ustedes. Y vos sabés cómo salió la gente disparando. Ya estaba la revolución, acá estaba todo tomado. Cuando se largó la proclama de la revolución, ya estaban todos presos. El sitio más importante que se debía tomar era la planta de radio del Estado, como se llamaba entonces Radio Nacional. Los complotados querían aprovechar el alcance que tenían sus equipos para transmitir la proclama revolucionaria y levantar a los peronistas en armas. Poco después de iniciado el movimiento, cayó la planta ubicada en las afueras de la ciudad. La noche de la revolución estábamos con el transmisor a plena potencia, porque a esa hora se transmitía un bailable, que era tradicional, carnet de baile. Cuando estaba por finalizar la transmisión, suena el teléfono, y como el operador y el locutor estaban ocupados, el operador de planta atiende el teléfono y la persona que lo llama le pregunta si estaba Filipó. Entonces se quedó extrañado y le cortaron y vino y le dijo a los muchachos: no, vamos a suprimir los nombres, ¿no? Pero le dijo: habló fulano y preguntó por Filipó. ¿Y cómo sabe? Porque le conozco la voz, dice. Y así no le voy a conocer la voz y lo escucho todo el día acá. Me dice: qué raro, che. Y se quedaron los tres pensando, y a los 2 minutos le patean las puertas y entran 2 o 3 soldados del distrito militar, y atrás entran 3 o 4 oficiales. Yo no sé en ese momento, porque en ese momento no estaba yo ahí. Y entra un locutor de acá de la radio, que parece que lo habían convencido, y le graba una proclama, le deja la grabación que duraba 4 o 5 minutos, no me acuerdo. Amenazan al personal de que tenía que mantener la transmisión en el aire, no tocar nada, y cada 10, 15 minutos pasar la proclama y el resto música. Y los mandan a cada uno a sus puestos. Y dejan en el patio y allá sobre la calle, en la tranquera, dejan de guardia a 2 soldados del distrito militar. Ellos se van todos. Así que la revolución la hacen desde acá adentro con una cinta, y los propios operadores de la radio, porque se sienten amenazados. La noche del 9 de junio, mientras las radios informaban el levantamiento encabezado por Valle, Santa Rosa fue tomada. Iban a ser 10 horas en las cuales la revolución peronista iba a mostrarse triunfante en la capital pampeana sin haber disparado un solo tiro.
Pero no todo resultaría como prometían los planes de los cabecillas de ese movimiento que iba a ser apagado violentamente. No llores por mi Argentina, tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecido, no me abandones, yo no te olvido. Creo que hablé de más y ya no hay otra cosa más que decir. Con solo verme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.